Damos inicio a un nuevo podcast conjunto a la doctora Lisset Pardo Gijón. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por haber venido a la ciudad de Riobamba a poder compartir con nosotros un poco más de su experiencia profesional, también del lado personal y cómo ha sido su crecimiento en este mundo tan bonito del derecho, ¿no? Estefi. De igual manera, doctora, bienvenida a nuestra ciudad. Le agradecemos también por darse el tiempo de estar acá en nuestro programa denominado Ergo Podcast. Sea bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, muy gentiles. Para mí un placer y un gusto poder estar aquí. Quisiéramos empezar, como todos los invitados, que nos cuente quién es Lisset Pardo. Lisset Pardo. Lisset Pardo Gijón es una abogada apasionada del derecho desde mucho antes de iniciar la facultad. Cree en la justicia social, cree en las luchas sociales, cree en la justicia todavía, a pesar de varios obstáculos. También es una persona muy resiliente que ha tenido muchos golpes durísimos en la vida, pero que creo que a través de eso ha logrado crecer tanto personal como profesionalmente para poder ofrecer, para quienes en mí confían claramente, un ambiente mucho más empático, solidario y sensible. ¿Cómo fue sus inicios en el mundo del derecho? ¿De dónde viene el gusto por el derecho? Bueno, siempre he creído en la justicia social porque dentro de mi familia, mi abuela fue una persona, es una persona que construyó mucho el trabajo social, la labor social, trabajó con niños de escasos recursos, niños abandonados, mujeres maltratadas. Entonces tenía yo desde pequeña como esa rabia de decir, pero ¿por qué le pegan y nadie hace nada, no? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué estos niños no pueden estar con su mamá? ¿Qué está pasando en la vida? Empezaba a jugar de pronto como que era abogada, qué sé yo, y del juego se volvió una realidad. Y estamos acá construyendo espacios seguros para quienes necesiten. Así es. ¿Qué tipo de obstáculos son los que se le presenta ya cuando ejerce el derecho? Primero ser mujer. Primero ser mujer y ser mujer que viene de un trayecto de vida no tan privilegiado como podría ser dentro de otras aristas, construir un nombre, construir un trabajo a través de justamente esto, ¿no? Labor, trabajo, estudio, academia, que si bien tuve el privilegio de poder estudiar en una facultad privada, poder salir al exterior a estudiar una maestría, poder conocer otras estructuras jurídicas, ese fue mi privilegio, pero construir un espacio en el Ecuador ha sido un trabajo bastante arduo, porque repito, primero yo recuerdo en la facultad tuve un profesor que decía que el derecho penal primero no era para mujeres y que él siempre vivía muy enojado porque las mujeres ni siquiera deberíamos ser abogadas. Y si ya nos metemos a esto, deberíamos dedicarnos a temas más para nosotros, mujercitas, decía, más para ustedes, más familia, civil, cositas que puedan manejarnos, decía en estos tonos muy peyorativos más adelante, cuando yo ya era profesional, ya regresé y tuvo que ser mi contraparte en una causa y creo que se disculpó de todo y después de eso murió por COVID, ¿no? Pero también soy consciente que no todas las mujeres tenemos la posibilidad de llegar a un puesto o a un reconocimiento solas. Muchas colegas son muy buenas, muchas lo han logrado solas, pero de esas muchas son pocas realmente. Y siempre han buscado, por ejemplo, decir la doctora que trabaja con o cosas así. No, no es correcto, porque nosotras también nos esforzamos. Y sí creo que en el derecho es donde nos tenemos que esforzar el doble y a veces hasta el triple para poder hacer, tenemos que aguantar muchas burlas, muchas posiciones sarcásticas de las contrapartes, buscan mucho agredirnos en el tema de ego, pero yo creo que con el tiempo vamos aprendiendo que vamos soltando ese aspecto. No obstante, es un camino larguísimo y duele muchas veces. O sea, hablamos que estos eventos que se daban, por ejemplo, con sus docentes eran en el pregrado. Sí, en el Ya. pregrado. ¿Y cómo lo iba manejando usted frente No, a siempre me esa molestaba y posición? decía, pero ¿por qué nos dice eso, Claro. doctor? No entiendo. Y creo que ahí nace una posición en la que yo ya venía siendo feminista, pero no entendía que era feminista.
porque yo le decía, pero doctor, ¿por qué estás así con nosotros? Claro. Si yo tengo buenas notas en su materia. ¿Pero por qué estudias? Porque si yo te veo en una audiencia, sin duda no vas a poder ni pararte. ¿Por qué vas a temblar? Eso es lo que hacen las mujercitas, decía. Claro. Y es algo que se lo ha visibilizado con el tiempo, ¿no? Sobre todo en esta área del derecho penal. Es tan difícil, es tan complicado el ser mujer. ¿Cómo enfrentarse a esos retos y desde el inicio, ¿no? Desde la carrera, que un profesor se ponga adelante y diga, ah, pues que las mujeres no. O sea, solo familia, solo civil. O sea, enfrentarse a eso, ganarse un nombre es un reto bastante grande. Es un reto bastante grande que nos lleva también a nosotras, creo yo, a aprender a ser personas, Claro. a aprender a ser mejores personas, pero dentro de todo este trayecto es como que se nos obliga a aguantar nuestros sentimientos, porque cuidado lloras, ¿no? Claro. O sea, Claro. cuidado si te tratan mal y tú lloras porque ves, Qué débil. no, no puedes llorar. Claro. Y aunque no parezca, eso se va generando en la estructura. Hace poco una colega, jovencita todavía, me decía, yo quiero ser como tú no sufres. Yo decía, no, no, sí lloro a veces en mi casa, en mi ducha, mientras me baño, cuando mi hijo ya está con su papá. Pero claro, ¿no? Para nosotras es un poco más difícil demostrar algo de sentimentalismos. Y yo trabajo generalmente en fibras muy sensibles del derecho, en fibras donde tengo que ser un poco más humana Claro. y muy abogada a la vez. Y cuando manejo temas adversos a género, por ejemplo, es mucho más factible para mí ya manejar otros aspectos, ¿no? Ya es como que sí, bueno, estamos con esto, lo hacemos, es así, asado y ya está. Y, pero porque yo me tuve que preparar primero como penalista para Claro. poder desarrollar la otra área. Entonces, es un camino largo, duro, donde padecí personalmente muchos desplantes, muchos insultos, muchas cosas. Recuerdo que en mi primer embarazo, la persona con la que yo trabajaba empezó a como a dejarme a un lado por eso, ¿no? Claro. Entonces, como que ser mujer, ser abogada penalista, estar embarazada, ser mamá, entonces tienes que dividir todos Claro. estos aspectos. Y creo que eso es lo lindo de este punto, de poder llegar a tener un reconocimiento, Ujú. de haberlo logrado sola, quizás con el acompañamiento de amigos, de familia, pero poder también plantarme ante colegas, jueces, fiscales y decirle, estás mal, eso no dice la ley. Hacerlo con los policías Claro. Claro. y que sean muy condescendientes y que eh, tengo siempre yo este problema y siempre me han dicho colegas, hombres, que es tema de ego, ¿no? Pero yo nunca he escuchado que un policía o un fiscal le diga a un abogado, pero a ver, señor, es que no es así. Claro. O sea, siempre es, al doctor, mire, esto es así. Pero con nosotros, verá, doctorita, verá, señora. Y es Claro, de una como, manera despectiva. sí, y es como, hermano, no es mi culpa que yo sepa más que tú. Claro. Exacto. Y es por eso, ese es uno de los puntos donde nosotros tenemos que poner, nosotras nos ponemos en una posición donde sí realmente tenemos que estudiar más. Y por ejemplo, si yo veo, yo tengo una abogada penalista a la que admiro un montón, eh, pero también estoy segura de que ella, porque en algún momento una colega le había invitado a un evento de abogadas y le había indicado como que ella realmente no había padecido estos puntos reales que nosotros padecemos, pero es una persona muy sensible, yo la quiero mucho, entonces eh, ella es una persona que, por ejemplo, trabaja sola y lo hace bien, y uno no va entendiendo hasta que va pasando Claro. el tiempo y uno va entendiendo por qué es bueno trabajar solo también. Claro. O sea, porque una tiene que ser muy reservada con sus casos, una Claro. tiene mucho más cuidado con ciertos aspectos. Doc, ¿cómo es su manera de ejercer el litigio? Tal vez un poco fuerte o, bueno, tomando en consideración todo lo que nos dice, ¿no? A veces hay el fiscal o el juez que tiene su manera de ser, tal vez machista, producto de su crianza también. O sea, tal vez usted en el litigio también es fuerte en ese aspecto o normal. Yo generalmente empiezo normal, pero sí he tenido posiciones, por ejemplo,
En alguna ocasión, el año pasado, que yo estaba embarazada, me decía un juez, pero póngase de pie. Señor magistrado, le dije, le había solicitado que me permita estar sentada porque estoy embarazada y tenía ya Claro. un embarazo muy, muy grande. Me dijo, ay, perdón, no me había fijado. Pero tranquila, doctorita. Y empieza esta condescendencia, ¿no? Que ya no es linda, o sea, no es linda esta Claro. situación. Entonces, después de eso no volví a decir nada y trabajé de pie y todo eso, pero sí tengo que, a medida que va pasando, ser fuerte. Muchas veces las contrapartes tienen criterios totalmente desagradables que ni siquiera son en apego a la ley, son perspectivas únicamente estereotipadas o bajo esos parámetros, que lo que yo busco es justamente que eso se rompa y que no siga permaneciendo. Y ventajosamente la Corte Nacional y el mismo Consejo de la Judicatura han escuchado estos criterios y bueno, ahora tenemos un manual de género y una política de género, pero eso es un trabajo de años, de quejas constantes, de reuniones constantes, de decirles, está mal. Exacto. Perfecto, sí, yo aquí, por ejemplo, en la ciudad hay una abogada también que le caracteriza su fortaleza en el ejercicio de la profesión y eso le ha hecho ganarse también el respeto. Claro que hay otros profesionales que quieren desmerecerle. Entonces justo conversábamos la semana anterior que le habían escrito como a manera de burla. Y ella decía, o sea, están desubicados porque creen que por ser mujer no puede ejercer el derecho penal. Y ojo, es una de las abogadas que más litiga acá en derecho penal. Entonces, claro, es la posición también. O sea, yo te respeto hasta cuando me respetas. O sea, y eso es en el ámbito general, ¿no? Porque hablamos que, si bien es cierto en su caso, por ejemplo, decía que por el hecho de ser mujer, pues también viene el ego del abogado que se cree el gran penalista, por ejemplo, o el gran abogado en civil, en el caso en concreto, que siendo profesor ya te va diciendo, no, es que, por ejemplo, no vas a hacer competencia cuando salgas, o yo soy bueno, y el rato que sales al libre ejercicio te das cuenta que el que decía eso era el más incompetente, ¿no? Porque, claro, yo creo que un error es decir yo soy bueno cuando debería decir tu cliente o debería ser la gente en general. Y eso, venido desde el lado de un académico, de un profesor, también es bastante bajo, ¿no? Yo ahí discrepo un poco. Yo creo que uno sí tiene que creerse lo que es. Yo sí creo que si uno es bueno, uno tiene que decir sí lo soy. Pero Pero si no lo eres. es que hay una delgada Claro. línea. Hay una delgada Exacto. línea en que realmente sabes que eres porque Claro. existe el reconocimiento social, existe el reconocimiento académico, qué sé yo. Y otra cosa es decir yo soy porque soy profesor. No, Claro, porque no. tenemos que ser conscientes y claramente estamos viviendo una era académica en Así es. derecho que ya viene por años que realmente no genera diferencias. Ujú. Y creo que eso lo vamos viviendo cuando vamos teniendo oportunidades de conocer otras maneras de Así estudiar. es. Por ejemplo, cuando yo me fui a hacer la maestría, a mí me enseñaron el derecho con los códigos. Claro. De pronto me decían, verás si es que hay algún criterio diferente, pero no es que había este trabajo de decir el profesor, me invento, no sé, léanle al doctor Richard Claro. Vidagómez, por ejemplo, en materia penal para entender recursos. Ajá. El doctor tiene muy buenos libros, qué sé yo. No, uno solito, por ahí, cuando encontraba, encontraba. Claro. Pero cuando uno tiene la posibilidad de conocer cómo se manejan las leyes en otro país, es por eso que uno va aprendiendo esas cosas. Y ahí la gente lo mezcla o lo cambia entre que eres bueno o eres egocéntrico. Y puede ser bueno y puede ser egocéntrico, pero hay muchas Claro. cosas en el medio. ¿Por qué? Porque yo sí creo que el conocimiento sí te da poder. Y creo que es por eso que hay ciertas aristas que deben tomarse en consideración. Por ejemplo, tenemos muchos problemas con el ente punitivo estatal, que muchas veces formula cargos sin tener pruebas, y el juez no puede decir que no, y uno no se puede oponer, pero eso realmente es un derecho a la defensa, qué sé yo, y entonces empiezan estos debates académicos en los que ves solo hombres, y cuando de pronto aparece una mujer es como, Claro. Se tú sorprende. sabes, Claro. y tú entiendes de esto. Y es como, claro que sé, claro que entiendo. Claro. Pero también llega un punto en que esto se llama mansplaining, que es un tipo de violencia, que ya no tenemos ganas de vivir. Claro. O sea, por ejemplo, yo ya no tengo ganas de tolerar que mis colegas me digan, pero usted no sabe, bueno, pero usted no sabe, está bien, no hay problema. Claro. Pero ya no tengo ese deseo de decirle, sí sé, sí, claro. porque la ley me Tenemos que dice hacer- esto, o sea, Claro. ya no pasa Llega un nada. punto ¿Usted en que- cree? No hay problema, ya. Perfecto. Pero tuve que pasar mucho Para llegar para ese llegar a punto. esto. ¿Y qué pasa con las colegas jóvenes?
Exacto. ¿Qué pasa con las que recién salen y tienen ganas de comerse el mundo? ¿Por qué un Claro. abogado tiene el derecho de decirle que ella no va a poder? Claro. Más aún cuando es un profesor Exactamente. en la universidad en la que Y se eso están pasa, y formando. eso sigue En todas las, pasando claro. hoy Y, por hoy. y, por ejemplo, o sea, son pocos los casos, pues en este caso el de usted, doctora, que dijo, no, o sea, ¿por qué yo no puedo ser penalista? Pero en muchas de las ocasiones, la gran mayoría de ese tipo de promociones ¿De qué dicen, hablan? no, saben que sí, o sea, soy abogada mujer y yo he escuchado, por ejemplo, o sea, lo mío es más un cargo público Ajá. porque soy mujer, porque no puedo litigar, porque, o sea, me va a hablar el juez, Sí, y me es va a penoso, hacer ¿no? quedar mal Y el si nos fiscal. hablan, y si nos quieren hacer quedar mal. Exacto, y entonces dicen, no, yo prefiero el cargo público, prefiero una notaría, prefiero un centro de mediación. Entonces es como que digo, o sea, ¿y por qué? Porque, o sea, ¿por qué te cierras en este caso a poder litigar? O sea, ¿cuál es tu falta de capacidad o quién te hizo creer eso? No, es que somos mujeres. Sí, y eso genera una estructura en nuestra salud mental complicada. Y ahí se genera este síndrome del impostor, ¿no? Claro. Y ahí es donde tenemos que ir a terapia. Pero cuidado, tu Cuidado, digas. abogada Ajá. vas a decir que estás en terapia. O peor, tu abogado, ¿no? No, Porque tu abogado obviamente- igual, peor. Ah, Si eres abogado, Si eres ¿no? abogado y vas O sea, a terapia, salud mental, olvídate. Pero nosotros necesitamos tener salud mental. Vemos Exacto. casos muy fuertes. Así es. Pueden decirnos lo que sea, pero el tema penal económico también te cansa mentalmente. Claro. El tema de violencia basada en género te mata también. O sea, todo la carga mental que tiene un abogado penalista es fuerte. así es. Y cuando tienes que hacer terapia porque tienes que cuidarte, porque eres esposo, eres esposa, o eres madre, o eres padre, o simplemente quieres estar bien para poder hacer bien tu trabajo, cuidado, ¿no? Cuidado. Entonces, Sí. Claro. Bueno, me parece importante haber topado este tema, tomando en consideración que como Ergo hemos nosotros creado un proyecto que es de hablar de salud mental. Tomando en consideración, como decía, hemos hablado más de una veintena de abogados y abogadas, y nos dimos cuenta de eso. O sea, obviamente uno de manera personal dice, no, yo tengo que cuidar mi salud mental, pero te das cuenta el momento que vas juntándote con todos los abogados y todos te hablan de eso, pero claro, no de una manera directa, sino de una manera muy reservada, o cuando apagamos la cámara. Entonces son cosas bastante importantes. El día que yo publiqué que nacía el proyecto de salud mental, me escribieron algunos abogados. Ah, ¿estás loco? ¿Qué? ¿Te vas a terapia? ¿Qué? ¿Ya no puedes más con el ejercicio? O sea, es tan absurdo que profesionales del derecho se burlen de aquello. O yo veía un comentario de un abogado que decía, ay, el marica no ha podido con el derecho penal. O sea, a otro profesional que publicó alguna vez. O qué débil. Si no puedes, entonces dedícate a otra materia. Es absurdo que pueda pasar eso. Porque eso te puede pasar con derecho penal, como te puede pasar con derecho de familia o con no, derecho dentro de laboral. familia también pasa. Obvio. O laboral, de por sí. cualquier área. Si haces cualquier área, Eso pues si no justamente cuidas tu iba a salud mental, estás todos los días trabajando con problemas de otras personas, obviamente te va a afectar. Entonces, bueno, bajo esa lógica es bastante importante tocar este tema. Doc, ¿cómo fue su experiencia en su primera audiencia? Mi primera audiencia sí me puse nerviosa, Ya. debo decir, porque bueno, mi primera audiencia fue en Ambato, Ya. en un tema de familia, de alimentos, recuerdo clarito. Pero ahí las salas de audiencias todavía eran distintas. Me acuerdo que era un cuartito, el juez estaba sentado ahí en un escritorio a lo lejos, 4 sillas y las pruebas así en las piernas, Ya. qué sé yo. Se me cayó el RUC del tipo. Y el juez dice, pero no se ponga nerviosa. Digo, espérame, no me grite. Me acuerdo que le dije. Y solamente se rió porque había sido mi profesor, pero de un profesor buena onda. Y ahí dijo, pero lleguen mejor a un acuerdo. Y el señor dijo que le iba a dar $200, que en ese momento era bastante. Estoy hablando del 2014 más o menos. Ujú. O sea, no era bastante, pero era Una Considerable. considerable en ese momento. Y la señora dijo, pero yo quiero 210. Y yo le dije, pero son $10. Eso le puede dar para el cine, ¿no? Pero... Y me quedó viendo y dijo, bueno. Y fue mi audiencia. Y me dijo, sí, ve que podía negociar. Y yo así, no puedo creer lo que estoy haciendo porque no entendía bien, porque me acuerdo que le tenía que ir mi jefe y se le cruzó con otra cosa y ni siquiera me preparó, ni siquiera me dijo así es la audiencia, porque recuerdo que en mi época universitaria tampoco es que habían estas simulaciones de audiencias ni nada.
Entonces me lanzó al ruedo y me dijo, verás cómo te defiendes. Le dije, bueno, ya pasó, ya ganaste, no hay problema. Cuando hay arreglos es un triunfo, así es que no hay problema. Y al día siguiente tenía una audiencia, me acuerdo, en la junta no, en la comisaría de la mujer. Ya. Me dijo, anda, digo, pero de esto sí yo no sé nada, no importa, ahí vas a poder. Entonces yo me fui, pero me acuerdo que a esa audiencia gané por indignación y debo ser honesta, ¿no? Creo que había leído la ley de violencia intrafamiliar para ver cómo de qué se trataba y eso, pero recuerdo que gané por ese sentido, porque fue antes bueno, de varios aspectos. Y recuerdo que la señora dijo, pero ¿cómo, señora comisaria, le va a dejar si me pegó? Mire cómo tengo el ojo, y el ojo lo tenía muy... Dijo, pero bueno, pues que usted no dice nada. Y yo le dije, pero le dije, pero usted le está hablando así a la señora que está golpeada. Y el abogado dijo, ¿qué es? Pues usted nunca ha venido aquí, se tratan así. Le dije, no, pues estamos mal, señor. Claro. Si la ley me dice que la persona no puede estar golpeada y si está golpeada, usted debe sancionarle pecuniariamente. Claro. ¿Dónde está la multa? Claro. Y me acuerdo que dijo, ay, ¿en serio usted va a ser problemática? Ya, denle los $50. Y la señora dijo, doctora, gracias. Como que había hecho algo maravilloso, pero para mi criterio no era algo maravilloso. Había una ley que decía que tenía que pagar una multa. Claro. Pero me acuerdo que ahí subí a la oficina, iba pensando y decía, ¿y esto pasará siempre? Claro. Y ahí yo me iba a veces a la junta, a la comisaría, perdón, a pasearme así como para ver, ¿no? Para escuchar. Y escuchaba gritos y las víctimas estaban ahí hechas un... O sea, se normalizó Sí, y ese entonces trato. yo decía, ¿por qué esto pasa? Bueno, ya después pasa el COIP, bueno, ya después ya deja de existir las comisarías, de ahí recién en el 2018 la Ley Orgánica Integral, entonces ahí empieza como mi apasionamiento también por estas áreas, ¿no? Entonces voy encontrándome a medida que voy trabajando, que voy aprendiendo, encontrándome creo que lo que hizo mi primer jefe fue lo que me dijo, aquí te defiendes sola porque Claro. aquí no hay quien te defienda, ¿no? Claro. Y ahí empecé y me acuerdo que él me dijo, porque yo llegué y le dije, pero ¿cómo me va a mandar? Me dijo, tú tienes que aprender una cosa, y eso me acuerdo clarito. Tú tienes que aprender una cosa en la vida, Lisette. Tú vas a decidir si vas a ser el tiburón con los peces o vas a ser el pez al que se come los tiburones. Aquí es simple. Y uno tiene que aprender, me dijo así. Uno no tiene que ser la cola del león, sino la cabeza del ratón. Es decir, no importa qué tan grande o pequeño seas, pero tienes que ser tú quien dirija todo. Yo en su momento fue como, ok, Claro. no pasa nada, pero creo que a medida que transcurrió la vida, Tiene más sentido. se volvió una enseñanza de vida a la que Exacto. me guardo y procuro enseñarles a las chicas a las que procuro educar, porque me gusta más trabajar con mujeres, porque es más difícil para nosotras llegar a un estudio y que sean tratadas como tal y no como, ya, anda, a ver si me pasas esto. Claro. Exacto, claro. Hablamos que usted inició su libre ejercicio en Ambato. Ujú. ¿Cómo llega usted a Quito? Ay, es que todo esto es una historia. A ver, Tenemos sentémonos de conversar. Yo me gradúo en el 2014, me caso en el 2015, tengo un matrimonio que dura 2 meses y me separo. Ya. Hablo con mi abuelita, seguía yo trabajando, mi abuela es mi corazón. Y le digo, abuelita, necesito irme a hacer una maestría, creo que no le dije más y mi abuelita se fue conmigo y me dejó en Argentina, porque este matrimonio fue un poco conflictuado. Y estudié, estuve también con una persona allá, entendí mucho tema de materia penal, derechos humanos, género. En Ecuador, ¿cuándo género? Claro. A duras penas, bueno, ya le golpeó, saquemos una boletita, ¿no? Entonces me apasionó un montón, estudié lo que más pude y regresé. Pero viví en Buenos Aires, una ciudad inmensa, Claro. una metrópoli, y ya no me enseñé en Ambato. Entonces un abogado de Quito, creo que sí, 2 o 3 semanas que regresé, me dijo, vente Liz a trabajar conmigo, échame una mano. Él no me terminó de decir y yo ya estaba en Quito. Claro. Entonces, eso es otro tema también. Abrirse campo en la capital como mujer, sin padrinos,
Ese creo que es Complicado. uno de mis mayores logros, la verdad, y creo que sí me siento orgullosa de eso y creo que no lo hubiera logrado si es que no hubiera tenido que empezar muchas veces de cero. Claro. Porque con este doctor estuve 3 meses nada más, porque claramente quedé embarazada de mi primera hija y ya no le serví o no fui muy útil para él, entonces mejor me fui. Aparte que empecé a tener muchos ataques de colectivos feministas porque él manejaba casos en violencia basada en género un poco fuertes, pero sí debo ser honesta, él nunca me obligó a ser parte de sus casos. Yo estudié sus casos porque me parecen interesantes, es importante ver Claro. dónde hay las fallas, porque cuando uno encuentra las fallas, uno puede precautelar que las víctimas no tengan problemas en las causas. Y bueno, es hasta el día de hoy, que ya son como 5 años, que sigo recibiendo ataques por ello. Sin embargo, creo que él fue una persona que me enseñó mucho también y yo eso agradezco. Sin embargo, creo que también hay otros aspectos que en algún momento habrán que considerar. Entonces, y después de eso empecé. ¿Ataques de qué tipo tenía? De redes sociales me decían que yo defendía a un femicida. Ya. Y yo nunca defendí a un femicida. Entonces, pero sí trabajé con alguien que, O sea, que los lo hizo. colectivos de los que usted pertenece también a veces Sí, se le vuelven en contra. sí, sí, sí. Por eso yo a veces digo que voy a crear un grupo feminista para defender a las feministas de las feministas. Y es complicado. El feminismo en el Ecuador es bastante nuevo, Ujú. en cuestiones de colectivos, de organizaciones, de que se haya ampliado y todavía existe este deseo de poder y no se ha estructurado la horizontalidad que merece. Y es entonces donde uno empieza a vivir su feminismo de otra manera. Claro. Y es lo que hago ahora. ¿Cuál es su peor experiencia, bueno, en una audiencia? ¿O cuál fue la peor audiencia que usted había pasado? La peor audiencia que yo pasé, debo decir que para hablar de esto hablé con mis víctimas y clientes, en el caso de que tenía que tocar algún tema, si es que me han autorizado. Este es un caso que era un delito sexual contra una niña Ya. que quedó embarazada, ella aborta, la contraparte quería que le juzguen a ella por abortar y que si ella abortó entonces no había violación y los jueces les veían y les daban la razón Ya. y llegaron a preguntarle a la niña porque le obligaron a estar en la audiencia. Yo peleé un montón y bueno, Claro. ahora sigue pasando, pero hay ciertos jueces que ya no les obligan a las víctimas de estar. Le hicieron parar y le dijeron, pero mírele señor juez, si tiene toda la traza de ser una puta, ¿Quién dijo eso? el abogado de la contraparte. Ya. Y yo me paré, tenía un vaso, lo lancé al piso y le dije al señor juez, si me va a sancionar, sancióneme, pero yo no puedo seguir más en esta audiencia. Salí y me pusieron una multa de $600, la cual apelé, no pagué, este juez ya no es juez, debo decir. El abogado de la contraparte, he tenido que ser mi contraparte en algunas ocasiones y siempre busca este tipo de Es un abogado criterios. reconocido. Por puerco, perdón que lo diga, Ya. pero no es un abogado que usted lo ve en las academias o en en este tipo de eventos sí. donde sabemos que es otro target, ¿no? Este es un abogado conocido, pero puerco. Y para él, el mismo hecho de que le hayan quitado a los jueces es porque yo tuve que haber hecho algo sexual para que eso pase. Entonces hemos tenido algunos encontrones, no me gusta ser contraparte de él, pero después de esa audiencia claramente yo pasé en depresión y tuve una depresión de siquiera un mes. Ya. Yo ya no quería volver a ser abogada, ya no quería volver a litigar porque después también me dijo, y por eso también se buscó una traza de puta de abogada, cosas así. Entonces, no sé cómo no hice otra cosa, solamente me quedé en un shock un poco Ujú. fuerte y creo que esa es la peor audiencia que tuve. Claro que después ganamos y Claro. nunca le procesaron por aborto ni nada, a pesar de que claramente el tema del aborto es un tema muy sensible. Los jueces que después desarrollaron eso dijeron que por ese tema ellos no existía una prueba que ella haya provocado el aborto y que por presunciones no iban a iniciar nada. Entonces me pareció una sentencia bonita en ese sentido, pero que claramente me trajo consigo muchas lágrimas, la víctima que hizo suicidarse, hubieron muchas cosas, ¿no? En el medio. Claro.
No puedo evitar impactarme de escuchar que venga de un abogado, mírenle, es una puta. ¿Ese tipo de término se puede usar en una corte? De poder no se puede, pero debemos ser honestos que estamos en una... Yo sé que a muchos colegas abogados varones no les gustan este término, pero estamos en un sistema patriarcal, donde la justicia es patriarcal, donde una abogada no pudo entrar a la cárcel a ver a su cliente embestido porque no le dejaron y tuvo que presentar una acción de protección para que respeten su libertad de vestirse y poder ir. A ese nivel de justicia nos tenemos que encontrar. El nivel de que si el juez dice cómo está y por ahí medio sonríe, no, esto se conoce. Que por ahí si un juez y una abogada por A o B circunstancia, doctor, doctorita, ¿cómo está? Algo hay. Claro. Se Entonces, malinterpreta. y esto no pasa con los abogados varones. Y de pronto no pasa con todas las abogadas mujeres, pero sí con un gran número. Entonces, son ciertos aspectos complicados y lo mismo pasa con la policía, para las diligencias, cuando los mismos estudios jurídicos dicen, mándele a la doctora para que hable con el juez, para que hable con el fiscal, para que hable con la Exacto. policía. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué tenemos que seguir generando estos estereotipos? ¿Por qué? ¿Por qué el policía? Ay, pero qué bravita, doctorita. No, no soy brava, señor policía. Lo que pasa es que tengo la diligencia hasta tal fecha y a usted no se le ha ocurrido hacer. Claro. ¿Y qué viene ahí, no? El cambio de esta persona. Entonces esperará para cuando pueda. Pero si la respuesta es, ay, pero es que señor policía, ayúdame. Ya, entonces vamos. ¿Por qué tenemos que llegar a esos puntos para que nos tomen en serio o hagan su trabajo? Porque tampoco es que nos ayuden, ¿no? Entonces, pero yo también pequé de eso de decir, ay, por favor, ya. Claro. Pero Hasta después cierto punto, claro. una va también Claro. como diciendo, a ver, no, yo no me están haciendo un favor, entonces, pero claro, ¿qué pasa? Entonces ya me tienen a mí como problemática, como brava, como mejor hazle para que no joda, ya si no te ha de poner un informe, porque resulta que ellos sí informan a las autoridades cuando algo está mal. Claro. Porque si por ahí un fiscal hace mal un proceso, bueno, fiscalía, entonces revísele, control jurídico, derechos humanos, género, actúe. Y aunque no quede o que no le sancionen, y es un llamado de atención, pues. Exacto. Entonces ya empieza esta disyuntiva en que o tienes dos puntos, o el servidor que te odia, o el que mejor tiene una buena relación y hacemos las cosas bien. Pero no debería funcionar así, Exacto. porque generalmente con los hombres, con los abogados, estas cosas no pasan. Por ejemplo. Usted litiga a nivel nacional, doctor. Sí. ¿Cuál es la peor ciudad en ese aspecto? Galápagos, Ya. Santa Cruz, Dios mío. Santa Cruz, Ambato, Pídaro, Santo Domingo, Ya. Manta. Es complicadísimo. En Guayaquil como que antes era así, ahora es un poquito menos. Pero Quito también es duro. Claro. Pero en Galápagos es otro ambiente, es como que, pero lo que es horrible en todo el país es como que fuéramos un estado federal y cada ciudad tiene su propio código Así es. penal, su propia constitución, entonces lo que nos dice la ley, por ejemplo, hace poco me pasó en Loja, en un pueblito, ¿qué es lo que nos dice la ley? Que para archivar, el fiscal hace el pedido. Y si hay la oposición, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Enviar al fiscal provincial. En Loja tienen otro código orgánico integral penal. Resulta que uno se opone y le mandan al mismo fiscal. Y como la misma fiscal dice que se ratifica, entonces archivo. Claro. Claro. Y eso afecta la seguridad Totalmente. jurídica, la tutela judicial efectiva. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde ahí está el vacío legal? No puedo apelar, pues. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Presentarle la denuncia. Claro. ¿Y eso qué pasa? No, que eso es un tema jurisdiccional. A ver, una cosa es el tema jurisdiccional. Yo no le puedo decir al juez, por ejemplo, cómo resolver, pero sí le puedo decir que la ley no le dice eso. Claro que le Entonces, faculta de otra manera. este tipo de cosas, esta Claro. interpretación es horrible. Y por ejemplo, ¿cómo seguir trabajando con ese tipo de funcionarios que le tienen como, ay, la problemática? ¿Cómo seguirlo haciendo? O sea, Sabe que tengo algunos aspectos, voy nomás, yo soy caredora, sí. Me acerco y digo, la doc, ¿cómo le va? Tenemos este casito, ¿qué vamos a hacer? Tal vez dicen, bueno, hagamos así. Otras veces me dicen, bueno, ya voy a ver si ya viene con esa actitud recusación. Que no tengo deseos de perder el tiempo ni de que mis clientes pierdan el tiempo. Pero sí me ha pasado que sí he logrado que se bajen los humos de algunos funcionarios y funcionarias. o sea, sí se logra y eso es bueno. Sí, es que creo que uno no puede aterrorizarse.
O sea, el servidor público, a diferencia del abogado en libre ejercicio, y lo voy a decir sin el deseo de que suene pedante, ni mucho menos, nosotros nos debemos a nosotros mismos. Claro. Nosotros como abogados de libre ejercicio nos debemos a nosotros y a quienes confían en nosotros. Claro. Pero nosotros no le debemos el favor a nadie. Y lamentablemente el sistema de justicia hoy por hoy es muy cuestionable. No tenemos la certeza que el funcionario que está sentado en tal silla lo logró realmente por méritos. Exacto. Y de ahí vienen muchas respuestas negativas a un mal actuar. Así es. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Riobamba hay un gran número de fiscales mujeres y considero que son de las mejores y se han sabido ganar también su espacio, su respeto. En ese aspecto yo considero que, bueno, desde el punto de vista en el libre ejercicio, yo he visto que no ha habido esa posición, por ejemplo, de los servidores judiciales, hablando de jueces o de los servidores también en el ámbito de la fiscalía, de tratarle de una manera distinta, hasta donde yo he podido observar. Ahora, diferente fuera, como usted dice, hay cada ciudad que tiene una manera de actuarlo, ¿no? Como digo, tal vez vendrá de ese machismo, que tal vez yo considero, no sé si estoy equivocado, que el machismo muchas veces viene de nuestras mujeres mismas. Por ejemplo, conversaba, ¿no? Decía que en una familia casi siempre la más machista es la mamá. Cuidado, mi hijo no lava. Cuidado, mi hijo no barre. Cuidado, mi hijo no tiene que ayudar a la esposa. Entonces, esas cosas se van rompiendo, ¿no? Con el pasar del tiempo considero yo que, por ejemplo, en el tema familiar, ya lo que mi mamá pensaba y ahora ya no es. O sea, porque ahora es un tema de yo te ayudo, tú me ayudas, ayudamos con nuestro hijo. Claro, y ahora es un choque porque va evolucionando, la juventud ha evolucionado totalmente y más aún cuando son ya personas que van teniendo su profesionalismo, su aprendizaje, van evolucionando en conocimiento, eso también se va quedando. ¿Qué opina usted de eso, Dor? Yo opino que el hecho de decir que, por ejemplo, las mujeres son machistas rompe un poco lo que significa la estructura patriarcal androcéntrica. Ya. No es que las mujeres hayan sido machistas, es que ellas fueron criadas de una posición. Por ejemplo, eso de mi hijito no toca, claro, es verdad. Claro. Es porque esa fue la crianza. Pero eso ya ¿Ya? se va rompiendo. Pero eso no obviamente. tiene que ver con que la mujer sea machista. Eso tiene que ver que ella fue criada en una estructura machista que es diferente a ser machista. Ahora, claro que hay mujeres que buscan esta aprobación masculina, es distinta. Esa estructura es distinta. Pero, por ejemplo, una mamá, por ejemplo, mi abuelita tiene 84 años, 83 años, y ella no es machista. Claro. Pero ella tuvo que ser matriarca, pero no matriarca porque quiso, sino porque le tocó. Entonces, si vemos los hogares donde se rompen estos paradigmas, después de hogares de mujeres que tuvieron que ser cabeza de familia, pero tuvieron que ser mamá, trabajar, resolver, como está Claro. ahora bastante de la moda lo de resolver. Entonces la estructura es diferente. Pero si tú fuiste criado en un evento donde el hombre él fue el proveedor siempre, claramente había el cuidado. Pero ese hombre no pudo haber llegado al éxito si dentro de su hogar no Obvio. hubiera estado una mujer Así es. que cuidaba su hogar y cuidaba su estructura física Así y es. su integridad, etcétera. Entonces, hay que romper también el discurso. Las mujeres no fuimos machistas, Ya. pero fuimos criadas en un contexto machista. De ahí que, repito, existen mujeres que les interesa el reconocimiento masculino, es verdad, porque generalmente el poder está en manos de hombres. Entonces, si es un hombre el que tiene un poder de decisión y yo quiero un puesto de decisión o de poder, es lógico que alguna vez me voy a reír de un chiste estúpido. Claro. Entonces, pero no obstante, eso no es una crítica, es una construcción. Y es una construcción social que se va deconstruyendo a nivel de la lectura, del estudio, del análisis. Si vamos a un punto real, yo siempre digo, la mayoría, ¿cuántos hombres tenemos que tienen pensiones alimenticias? En el Ecuador, más de $250,000, 250,000 personas. De esas 250,000 personas, 120,000 están en la lista de deudores a nivel nacional. Ahora, ¿ustedes sabían que existe de todas estas mujeres? No todas saben que existe la lista de hombres deudores, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura.
¿Por qué es tan importante el tema de pensiones alimenticias? Porque es reconocido como un hecho violento. Lo dice el artículo 28 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Evadir las pensiones alimenticias es violencia económica. Lo dice el artículo 67 del CONA. No pagar las pensiones alimenticias es maltrato infantil. Y aún así, siendo hechos violentos, siguen siendo considerados como en repetidas ocasiones, es que quiere vivir de mi pensión, ¿de qué? De $100. Así es. Es que hacen De negociados. $120. No, es que imagínate, con $120, Ni somos para una- madres. ni para una pensión. No sé, no, No avanza para ni nada. los paneles. Exacto. Claro. Entonces, tenemos que romper esta estructura. Estos criterios, no, es que les encanta vivir de la pensión, qué bestia. No, es que se les lleva presos. Recordemos que ya ni siquiera se les puede llevar presos a la primera. Claro. Y se esconden, y las boletas caducan, Así es. y pasan cosas, y hay mujeres que perdonan pensiones de $20,000 con tal de que les firmen las patrias potestades. ¿Y qué es generar violencia? Y eso sí es violencia estructural, machista y patriarcal. Porque Exacto. un juez, cuando se le toca el tema de violencia en temas de familia, dicen, esto no es violencia, doctorita, esto es familia. Ojo, si fuera así, no estuviera normado como violencia. Exacto. Pero cuando queremos romper la estructura y salir de la arista penal con temas de violencia, nos chocamos durísimo. Entonces, estamos en una estructura complicada también. Y complicada desde los discursos que nosotros generamos. Desde las creencias. Complicada claro. desde muchas cosas. Recuerdo en una entrevista me dijeron que 282 madres habían abandonado a sus hijos. Esas 282 madres habían sido víctimas de femicidio. Y hay una gran diferencia en decir, me abandonó a me mataron. Entonces Exacto. recuerdo haberle dicho al entrevistador, cambiamos el discurso, ellas no se fueron porque quisieron, a ellas les mataron. Claro. Entonces es importante también, creo yo, a través de la comunicación, del lenguaje, poder cambiar estas figuras. Por ejemplo, también trabajo mucho en el tema de madres solteras. No existen las madres solteras porque ser madre no es un estatus civil, Claro. pero existen las madres autónomas que solitas tienen que hacer todo. Y esto ya es una estructura doctrinaria de Así Chile, es. México y Argentina que nos toca venir a implantar aquí de a poco. Doc, conocemos que usted tiene una asociación. Coméntenos de qué se trata, cómo nació el proyecto. Sí, la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador nace de un sentir muy, muy íntimo. ¿Por qué? Porque yo empiezo a litigar mucho en temas de género y me empiezo a dar cuenta de varios aspectos. Primero, que las organizaciones de abogadas que ya existían, que daban ayuda a las mujeres víctimas, no se daban abasto por la cantidad de demanda que había. Ujú. La Defensoría Pública les causaba mucho temor y desconfianza a las víctimas y sobre todo no era solo un tema penal. Habían alimentos, familias, deudas. De hecho, ahí aprendimos y hicimos un análisis de que la mayor cantidad de personas demandadas por deudas son mujeres. Y de ese porcentaje, siquiera el 45-50%, estos son deudas de ellas. Entonces, que nacen de estos aspectos, ¿no? Entonces empezamos ya empiezo yo a percibir que existe esta transversalización ya más en derecho tal cual, de la integralidad, etcétera. Y dije, ok, algo hay que hacer. Yo civil no manejo. Entonces, por ejemplo, lo laboral, más allá del tema del protocolo de violencia en el Ministerio de Trabajo, no es que me van a ver litigando laboral. Claro. Entonces había que hacer un análisis, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba con mi primera hija acostadas y yo muchas veces, no sé si les pasa, pero sé que esto pasa a un montón de abogados, que mientras sueña o mientras se duerme encuentra las respuestas a sus causas. Así me pasó con la asociación. Entonces dije, ok, hay que convocar a las abogadas feministas que hay en el país. Me acuerdo que lo hice por Twitter, lo hice por Instagram, perdón, por Facebook. También me atacaron que como una abogada que defendía femicidas o estar, pero bueno, ya esto ya no existe. Exacto. Ya no me interesa. Entonces empecemos a tener acogida y el primer grupo se constituye con 180 abogadas. Se les explica de lo que se trata, a ver, ¿por qué nació la AFE? La AFE nace justamente porque la mayor cantidad de mujeres víctimas de violencia en todas las aristas y que requieren una asesoría jurídica proba y eficaz no cuentan con los recursos económicos para acceder a una asesoría proba y eficaz, porque hay que ser honestos. El buen abogado te va a cobrar plata. Y no todas las personas tienen esos recursos. Dinero. Y las mujeres mucho menos, porque como digo, son madres autónomas y varias circunstancias.
Entonces hablo con las colegas y digo, ok, esta es la finalidad de la AFE, construir un país con acceso a la justicia probo y eficaz para las mujeres. Que significa que si en algún momento nosotras vamos a tener que defender gratis, lo vamos a hacer. Claro. Y ahí salieron 40. Pero ahora somos 145 en todo el país. Claro, Entonces, y tenemos en varios aspectos, tenemos abogadas que manejan migración, abogadas que manejan seguros, abogadas que manejan materia civil, abogadas que manejan propiedad intelectual, las mujeres emprendedoras han logrado tener acceso a cuidar y a precautelar sus marcas, a poder salir de círculos de violencia con eso, porque aunque no parezca, la imagen de un emprendimiento ayuda muchísimo en eso, a obtener pensiones alimenticias buenas. Y les hemos cobrado valores irrisorios, algunas no se les ha cobrado, y después ellas mismas recomiendan a gente que cancela. Pero más allá de eso, es un tema académico también. Claro. ¿Cómo instruimos a las mujeres en derecho? ¿Cómo les damos un lenguaje democrático para que ellas sepan que si no les pagan las pensiones están siendo víctimas de violencia? Claro. Para que ellas sepan que si les quieren quitar su emprendimiento no pueden porque tienen derecho a patentar. Cómo educarlas financieramente. Entonces empezamos con estas estructuras, ¿no? Empezamos también a instruir a chicas que están estudiando leyes o compañeras que recién se graduaron, que no tengan miedo, que esto es de carácter, porque esto es de carácter. Nosotras además tenemos la obligación de tener carácter. Nosotras no nos podemos debilitar. Sí, debilitar frente al sistema, debilitar frente a colegas, no podemos. Y después de eso constituimos un espacio o un grupo de sustancial importancia para crear normas en temas de género. Y de repente nos empiezan a convocar a la asamblea para hablar sobre reformas de leyes que puedan afectar a las mujeres. Y de repente estamos en reuniones con el Consejo de la Judicatura por temas de políticas de género. Y de repente la Corte Nacional acepta nuestros puntos para el manual de género. Y entonces ya nos damos cuenta que la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador ya dejó también, ya no solamente es un grupo de mujeres abogadas feministas que ayudan a otras mujeres, sino de mujeres abogadas feministas que ayudan a otras mujeres, que crean leyes para las mujeres, que colaboran en temas de género para las mujeres, para que su vida en el acceso a la justicia, en el acceso a la ley y en su vida personal pueda ser diferente. Entonces son 3 años de arduo trabajo, 3 años en los que un sueño se volvió una realidad, donde hoy por hoy parte de nuestras mujeres están en posiciones de decisión, en posiciones de poder, en viceministerios, de ministerios, en convocatorias todo el tiempo. Y entonces nos damos cuenta que nosotras sí nos podemos, nosotras nos salvamos, nosotras nos damos la mano y nosotras somos poderosas juntas. Y entonces, aunque el sistema no esté, sabemos que al menos nos tenemos a nosotras. Y ese al menos no es muy poco, ese al menos es mucho. Tenemos una estructura de colegas que manejan tantos temas que si tenemos un tema de un contrato, que si unas mujeres quieren emprender y son varias y quieren un crowdfunding, entonces ya tenemos la colega que les va a hacer los estatutos y empezamos a generar estos aspectos. Y entonces resulta que ya no están solas y resulta que las mujeres abogadas feministas del Ecuador, la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, está haciendo historia y retumba durísimo. Y eso es otro logro que me tiene muy feliz, muy orgullosa y realmente creo y espero que esto siga para adelante siempre. Felicitaciones también, Doc. Como usted decía, usted viene de luchas sociales y eso es parte de... Qué bueno que usted, además de seguir su lucha, pueda también hacer partícipe a muchas más profesionales, también que pueda formar a sus pasantes o a las personas con las cuales trabaja. Es bastante importante, ¿no? Tomando en consideración que a veces nos hace falta ese impulso, como usted decía, como el consejo que le dio en su momento la persona que trabajó con usted. Tal vez usted también tiene que hacerlo, también tiene que ir formando a esa abogada que mañana más tarde no va a tener que decir, no, yo no me voy a dedicar al litigio porque no puedo. No, yo puedo, y es más, y si puedo seguir construyendo este lindo trabajo que tenemos como abogados, de poder ayudar a la gente, de poder ayudar a las mujeres, de poder ayudar a los niños, adolescentes en general, sería bastante importante. Steffi. Sí, de igual manera, extenderle la felicitación, doctora. Es un grupo bastante grande y sobre todo se va ya educando, ¿no? Se va educando a las nuevas generaciones en que, o sea, nosotras como mujeres también somos capaces, porque a pesar de que se
vuelve un reto el ejercicio de la profesión, sobre todo en este ámbito del derecho. Somos capaces de imponernos con nuestro carácter y nuestra voluntad de que, o sea, si yo tengo derechos, ¿por qué me puedes vulnerar ese tipo de derechos a los que yo, como cualquier ciudadano, tendría el acceso a ciertas o determinadas cosas? Así es, creo que es importante poder generar estos espacios seguros, estos espacios donde nos damos a conocer también. Yo les felicito por este espacio, creo que tocar ciertas fibras es muy valioso. Y el reconocimiento que vamos teniendo en el transcurso del tiempo, lo que una amiga muy querida me dice y que creo que lo compartimos y por eso somos muy queridas entre las dos, es que los principios no se negocian y que lo único que tenemos hasta el final de nuestra vida es nuestro nombre. Entonces debemos cuidarlo, protegerlo y cuidar a todos quienes nos confían en sus causas y a todas quienes nos confían en sus causas. Yo quiero aprovechar este espacio para exhortar a todas las abogadas y a todas las estudiantes de Derecho que nos escuchan, que para nosotras puede ser más difícil, pero el sabor al triunfo es bien, mucho más rico. Entonces, creo que es lindo poder compartir estos espacios. Muchísimas gracias. No tiene nada de nada, Doc, que agradecer. En realidad, para nosotros es bastante importante también poder construir estos espacios donde vamos conversando con personas que se van contribuyendo también con el ejercicio de la profesión, motivando a otros abogados, un espacio que nos ven muchos estudiantes. Entonces, claro, hay que contarles cosas que tal vez nadie más lo va a hacer, cosas que en la universidad no te van contando, pues para esto son estos espacios. Le agradecemos, Doc, una vez más por haberse dado cita a este espacio. Consideramos que como Ergo estamos tratando de simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas, además de acercar un poco más. Queremos hacer también un espacio para hablar de género, en donde, si fuera posible, quisiéramos que también sea parte usted. Es un tema bastante delicado y es por eso que todavía no lo hemos iniciado. El tema de género lo queríamos hacer desde que inició este proyecto, pero debido a la complejidad que representa, hay que tomarla con pinzas, porque no queremos... Fibras muy sensibles. Sí, es bastante complejo. Sí. Como usted decía, Doc, lo importante que es hacer su nombre y lo importante que puede representar el que te destruyan tu nombre en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, gracias, Doc, gracias una vez más. Esperamos, ya hemos de coordinar para ver cómo podemos plantear también esa idea para hablar un poquito más directamente de temas de género. De igual manera, Doc, reiterarle mis sentimientos de gratitud por estar acá, por prácticamente habernos dado una charla magistral sobre el derecho en esta área de género que tal vez no es tan común, pero que es necesaria hablarla y educar sobre todo, vuelvo y repito, a las nuevas generaciones desde las aulas, ¿no? Porque a veces estas vulneraciones suceden en las aulas. Así es. Y eso. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Doc. Muy amable. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. Ergo Podcast.